Viene mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de tener a un pasado director del torneo del Baloncesto Superior Nacional, director de los Atléticos de San Germán en el deporte hace muchísimos años, y siempre se mantiene comentando, siempre tiene una opinión acertada y queremos escuchar de él sobre muchas cosas que están sucediendo en el baloncesto. Fernando Quiñones. Saludos, Fernando. Saludos, buenas noches, gracias por la invitación y siempre un placer hablar con ustedes de lo que nos apasiona el deporte. Bueno, Fernando, no podemos ir con un temita suave para empezar, porque todo lo que está pasando en el baloncesto está no hay tema suave. No hay tema suave ahora mismo. Vamos a empezar con un tema que lleva muchísimo tiempo. Hace muchos años hay jugadores que se han expresado. Uno de los casos más famosos fue Ramón Clemente, que decía, oye, a mí me drafteó Mayagüez, pero ¿cuántos años yo le voy a dar a la franquicia cuando él quería ser declarado agente libre? Y como que no se podía zafar de eso porque tenía que haber jugado cierta cantidad de juegos, etcétera. Y es parecido al caso de Ale Franklin, que aunque su contrato había vencido, no era agente libre. Eso aparenta haber tenido un final feliz porque Alex fue cambiado a los Gigantes de Carolina, pero el mismo jugador dice, no, mi lucha no ha terminado. Yo todavía estoy luchando por mi agencia libre. ¿Cómo tú ves toda esta situación históricamente, Fernando, y cómo la ves ahora? Pues mira, este es un tema bien complejo y que esto es como una cebolla. Tiene muchas capas. Tiene muchas capas, definitivamente, y según tú sacas una, llega a otra, y no todas las cebollas son iguales, desafortunadamente, y hay cebollas que tú vas al supermercado están bien bonitas, y hay otras que están podridas y dañan el grupo, y eso pasa en todos sitios. Así que yo creo que lo mejor sería empezar con un poco de contexto histórico de esta situación. En el BCN, hace unos 20 años, no existía agencia libre. Y más o menos cerca de 20 años es que comienza la agencia libre. Y entonces se pasó de que los jugadores no tenían ningún derecho a llegar a la agencia libre porque eran reserva de los equipos hasta que los equipos los cambiaran, excepto en los años en que había sorteos. No sé si recordarás que en muchos años se acababa la temporada y los equipos podían reservar 8 o 10 jugadores y los demás iban a un pote, de donde entonces otros equipos, sobre todo los de abajo, se nutrían. Pero eso sí que ya es hace más, eso es como 30 años. Después era un momento en que no había ningún tipo de agencia libre. Luego a principios de los 2000 se abre la liga completamente a agencia libre y hubo una situación donde algunos equipos con gran poder económico dominaron demasiado y entonces desaparecieron muchas franquicias. Y en el paso en que íbamos, iba a desaparecer la liga, porque eventualmente si tú tienes 4 o 5 franquicias que son las que pueden participar, a nadie le interesa ver un torneo de 4 o 5 franquicias. Y no hemos mencionado a Ángelo Medina por nombre, o sea, estamos hablando en general, ¿no? Pero sí, era el mayor problema era definitivamente con el poderío de Santurce. Una vez los tiburones de Aguadilla se mueven a Santurce, definitivamente ese era el problema mayor. Y esta situación yo te lo puedo decir porque yo estuve en reuniones donde había riesgo de que se bajara a 5 o 6 franquicias y las franquicias poderosas que tenían la capacidad económica para seguir jugando, algunas de ellas dijeron, si son 5 o 6 franquicias yo no juego. En ese tipo de torneo a mí no me interesa jugar. Eso es algo parecido a lo que pasa desafortunadamente con el béisbol profesional de Puerto Rico, que en un momento tú tenías 4 franquicias y se visitaban cuántas veces y era un béisbol de mucha calidad, pero a la gente no le interesaba porque cuántas veces tú puedes ver a Mayagüez jugando contra el mismo equipo el que fuera en aquel momento. Así que luego de que pasa eso, la liga empieza a recoger vela y a buscar de qué manera se puede buscar un balance competitivo y se puede buscar que algunas franquicias se mantengan vigentes y de una vez también buscar mantener el interés del fanático, porque el fanático decía, la queja que mucha gente te da ahora, gente que eran fanáticos del baloncesto en los 70 y en los 80 y quizás a principios de los 90 y que después dejaron de ser fanáticos en los 2000, es que te dicen, yo llego a la cancha y yo no sé quién es nadie.
Yo no sé quién es ninguno de esos jugadores, todos los años llevo y hay un montón de jugadores nuevos y yo no sé quiénes son. Así que buscando también que proteger un poco eso, se establecieron una serie de reglas para proteger que algunos jugadores que fueran los emblemáticos de la liga se quedaran. Están los jugadores hijos de franquicia que siempre han existido. Lo que pasa es que casi nadie está haciendo categorías menores. O sea, uno de los problemas que tienen los equipos ahora es que casi nadie hace realmente categorías menores. Inclusive los que dicen que hacen, no hacen ninguna categoría menor de verdad. Hay equipos que aquí lo que hacen es selecciones. Hay equipos de BCN que van a donde varios clubes y cogen los mejores jugadores y le pagan la cuota de participación en los torneos federativos y en los torneos otros no federativos y en las categorías menores, y en una liga entonces ya federativa le pagan la inscripción, recogen los mejores jugadores del área y ese es el equipo finca de ellos. Hay otros que sí lo hacen. Yo te puedo decir que en Arecibo se hacen categorías menores, en Mayagüez se hacen categorías menores, en San Germán, Onanof, vienen, van. Creo que ahora tienen un acuerdo otra vez para volver a estar haciéndola, porque aquí se hacían, pero a veces con el equipo, a veces y así por el estilo. Pues entonces ahí se ponen esas reglas y el momento en que la regla volvió a estar más restrictiva fue en un momento en que prácticamente nadie entonces llegaba a la agencia libre, porque hubo un momento en que el equipo podía reservar a los refuerzos por las reglas de refuerzo, que vamos a dejarlo aparte, estamos hablando de los nativos. Sí, nativo. Exacto, a los jugadores de nuevo ingreso, que en ese momento eran 7 temporadas de nuevo ingreso que tú lo podías reservar. Luego de no recuerdo si era de la 7ª para la 8ª o de la 6ª para la 7ª, creo que era de la 6ª para la 7ª, el jugador de nuevo ingreso se convertía en agente libre restringido que tenía una variable. Y aparte de eso, se estableció que cada equipo podía reservar a 3 jugadores franquicia. El único requisito era que no se quería que se usara esa regla para reservar a cualquier jugador, ¿verdad? Un jugador que lo tiene comiendo banco, nunca le da la oportunidad de desarrollarse y de todos modos tampoco lo deja irse. Así que se le puso un límite que tenía que ser jugadores que estuvieran jugando 20 minutos o más en esa temporada con ese equipo para que de verdad fuera un jugador importante. Pero era hasta 3. Pues imagínate, en un roster de 15, donde tú tienes 2 o 3 jugadores que son los últimos que rellenan el banco, tienes 2 refuerzos, ya tú tienes 5, te quedan 10, tienes los jugadores que estén bajo contrato, tienes los jugadores de nuevo ingreso, y tenías hasta 3 reservas de jugador franquicia, pues muy poca gente llegaba a la agencia libre. En el momento en que la asociación de jugadores, que vale, güey, la asociación de jugadores estuvo desaparecida por un montón de tiempo, y muchas veces lo único que hacían era funcionar como agencia de cobro y no les preocupaba más nada. Y eso es culpa de la asociación, pero era culpa de los jugadores. Bueno, hay dos vertientes ahí. Hubo reportes de que se citaban reuniones y los jugadores no llegaban. Por eso Sí, te digo sí. que también es culpa de los jugadores, porque los jugadores, de la misma manera que tampoco iban a donde la asociación, a menos que fuera para decirle alguien me debe. Okay. Y recordemos que hasta el 2017 más o menos hubo mucho problema de cobro. Ya el 2018-2019 no hubo un caso que se acabara la temporada y alguien debía, gracias a Dios. Y entiendo que ha seguido así, ¿verdad? En los últimos años, después que salí. Pero la asociación de jugadores había desaparecido, vuelve otra vez. La cosa es que cuando vuelve con más fuerza es cuando Carlos Rivera se hace presidente. El licenciado Víctor Vélez era el asesor legal de ellos, Guayito Santiago era el vicepresidente, o el secretario, no me acuerdo, tenía un puesto, y el otro que estaba bien activo era Luis Villafañe. Ahí se negoció un acuerdo con ellos, y en ese acuerdo, entre las cosas que se negociaron y se dieron, fue que se hicieron una serie de recortes a todas estas reglas que te acabo de decir que se habían creado para restringir el movimiento de los jugadores. O sea que fue como una concesión de los apoderados, porque también estaba en ese mismo tiempo la amenaza de huelga por el recorte al tope salarial. Exacto, porque si recuerdas, en un momento no había tope salarial, luego se puso un tope de $120,000. Luego tenemos una situación donde era insostenible y entonces la franquicia era que no estaban jugando porque no podían pagarle a nadie, porque la cantidad de cobros que había a final del año te dejaba saber que no había dinero. No se podía. Okay.
no lo producía. Y claro, dentro de esa negociación, que se baja el tope, que recordarás que se baja de 120 a 80 en aquel momento, y se bajaron otras cosas, ¿verdad? Los apoderados consiguieron unas cosas y los jugadores, es que la gente tiene memoria corta o no hacen la investigación, ¿verdad? Y algunos jugadores yo los veo escribiendo, pero a mí me gustaría que se educaran para que sepan de dónde salen las cosas, y porque tú tienes que tener una idea bien clara de por qué esto existe para entonces tratar de arreglarlo. Pues mira, en aquel momento la asociación hizo un buen trabajo. De 7 años que era en la reserva de nuevo ingreso, bajó a 5. Esa fue la primera. Se eliminó lo del agente libre restringido. Aparte de eso, los El jugadores... agente libre restringido, ¿verdad? Para que no sepa, es que el equipo tenía derecho a igualar una oferta al jugador. O sea que era como que si el equipo quería quedarse con el jugador, pues no había manera de que el equipo no se quedara con él. Cualquier El oferta jugador que... salía, buscaba una oferta en el mercado, le presentaba al equipo la mejor oferta que hubiese conseguido, y si el equipo quería retenerlo, tenía que macharla en todo lo que es reglamentario. Entiéndase, básicamente era salario. Salario y duración, ¿verdad? Y duración. By the way, esa regla, hubo jugadores que salieron muy beneficiados de ella. Sí, sí. Sí, porque jugaban para los dos bandos para poner a dos equipos a competir, ¿verdad? Bueno, hubo un equipo que casi desaparece por machar una de esas ofertas, que fue Mayagüez. Mayagüez decide machar la oferta a Kevin Hamilton de Arecibo, que en ese momento el tope era $120,000, y era una oferta de 5 años a $120,000 por año. O sea, que era un contrato de $600,000, y como ese contrato ya estaba firmado, cuando se bajaron los topes posteriormente, recuerda que cada vez que se bajaban los topes, los contratos existentes... Grandfather, ¿verdad? Eso es lo que llaman el grandfather, se mantienen, sí. Así que... Pero el caso de Clemente fue de los primeros que investigamos, en el sentido de que el jugador decía, oye, a mí me deben dinero, pero estoy amarrado. O sea, no tengo un recurso para yo decirle, ok, el equipo no cumplió, pues yo no tengo que cumplir tampoco, ¿verdad? Bueno, por eso, pero ahí vamos poco a poco, porque ya estamos ahí casi. Mira, okay. Se bajó de 7 a 5, se quita el restringido eventualmente, y de 3 jugadores franquicia que podía reservar un equipo, se le baja a 1. Y de que eso era ilimitado, o sea, el equipo podía seguir poniéndole el tag de jugador franquicia al jugador toda la vida, se baja a que es 2 veces al jugador. O sea, máximo de 2 años, la franquicia puede decir, este es mi jugador más importante, nadie lo puede tocar, ¿verdad? Una cosa que yo creo que quizás la asociación podría haber peleado en ese momento, negociado, no peleado, y conseguido, era quitarle la última frase de esa oración, porque dice que ningún jugador podrá ser denominado jugador franquicia más de 2 veces por una misma franquicia. O sea, Okay. Guayama no nombra a 2 jugadores franquicia de 2 años, lo cambia en el segundo y viene Carolina y le puede poner el tag de franquicia, que es lo que está alegando el jugador, que me parece que reglamentariamente no tiene razón. O sea, la regla permite eso, pero que si la regla debería ser otra, yo creo que sí. Oye, pero ¿y si la franquicia se muda de pueblo, podían darle 2 años más? No, porque es la misma franquicia. Es la misma franquicia, ok. Ahí ya están más apretados, pero yo creo que yo empezaría negociando, no por eliminarlo, porque esa regla tiene un valor y tiene una razón de ser. Sí, el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo favorito es la frase. O sea, yo dediqué recursos en hacerle una estrella, pues yo debería poder recuperar algo de esa inversión, ¿verdad? O sea, como decir un piculín en San Germán, ¿verdad? Que son edicasianos, que tú los conoces, ¿verdad? Pues la franquicia debería poder decir, ok, yo quiero disfrutar de 2 años de ese estrellato, lo que conlleva la parte económica, y después, pues lo que el mercado decida, lo que el jugador decida, ¿verdad? Pero es una regla que tiene una parte para ambos lados, ¿no? Sí, mira, inclusive se le podría dar una compensación, por ejemplo, decir, el equipo podrá ponerle el tag de jugador franquicia al jugador. By the way, el jugador solamente le puede hacer esto un equipo una vez en su carrera. Después de que eso lo haga un equipo, más nadie. Pero al jugador se te puede poner el tag de jugador franquicia una vez. Y en esa tienes que volver a firmar, será por el tope o por un arbitraje, que el arbitraje existe, by the way, ellos lo tienen disponible, no sé por qué no lo usan.
y decir el segundo año, solamente se le podrá poner un segundo año, pero en este segundo año ya el jugador se puede ir. Lo que pasa es que si el equipo lo designó que era su jugador franquicia de segundo año y se va, el que le hizo la oferta tiene que darle una compensación al equipo, como en MLB. Y por ejemplo, pues si el otro equipo le quiere hacer una oferta y te quiere llevar a ese jugador, tiene que tener un pick de primera ronda en los próximos 2 años que te envíe en compensación por firmar ese jugador tuyo. Que es como funcionan los waivers en el béisbol, ¿verdad? Si tú pides a alguien del waiver, tienes que dar una compensación a cambio, ¿verdad? Hemos Pues visto mira, esos casos en la NBA cuando firman coaches. O sea, que se ve no solamente con los jugadores, tú me das este coach y yo te voy a dar un pick de segunda ronda, ¿verdad? Ese tipo de cosas. pues mira, eso podría ser y eso ayudaría para que pare también y vamos a volver ahora a lo de Clemente, pero para que pare la piratería rampante que está pasando ahora. No, uno de los rumores es que también el jugador tampoco quiere jugar en Carolina porque ya tiene un acuerdo con otro equipo, cerquita de ahí de Carolina. Así que sí. Volviendo al círculo. Pero volviendo a Clemente, pues mira, en el caso de Clemente, también es que los jugadores tienen que utilizar todas las reglas que existen a su favor, porque si él dice que le debían, el problema que tiene Ramón Clemente es que Ramón Clemente hace un montón de solicitudes en redes sociales y en Twitter, pero hubo años que yo fui director de torneo, que yo fui presidente y que las veía en redes sociales, pero no había una reclamación en la liga. El reglamento dice que si a un jugador se le incumple el contrato, el jugador presenta una reclamación, se hace una vista y se le da un término. Si se determina que se le debe dinero, se le dice al equipo, usted le debe dinero, tiene tanto tiempo para pagarle. Y si no le pagas, queda agente libre. Esté en los primeros 5 años, esté bajo contrato, sea jugador franquicia. Si el jugador dice que me paguen y que me dejen agente libre, queda agente libre. By the way, no todos los jugadores piden eso. Había jugadores que tenían un contrato bien bueno y en la solicitud te decían, obligado a que me pague, pero no me dejas agente libre. No rompas el contrato, que no voy a conseguir algo así. Bajo tu dirección estaba la cláusula también de que equipo que tenía deuda no podía traer refuerzo, ¿verdad? Así Exacto. que eso era una manera de... No sé si recuerdas que fuimos a corte por esa cláusula. No, ¿qué equipo fue el que te llevó a corte? Hubo un año que Mayagüez, cuando había salido... ¿quién había salido allí? Había salido la administración de Barea y Marsuach, que habían estado un año bajo administración, y había entrado el Luis Hito Vargas otra vez. Su apoderado era Carlos Crespo. Todo el mundo habla de Carlos Crespo como que era administrador. Si él tenía un contrato de administración con Hito Vargas, era un contrato interno de administración. Ese equipo ese año corrió con Luis Hito Vargas como apoderado. Pues ese año había una deuda y entonces ellos alegaban que había un dinero que supuestamente el municipio había dado a la administración anterior para pago de jugadores. La administración anterior, que ellos tuvieron otro pleito por eso con el municipio, que se lo ganaron al municipio, decían que ese dinero no estaba earmarked, ¿sabes? Destinado específicamente para eso, que era por hacer otros trabajos que ellos lo hicieron. Y entonces ellos no querían el municipio, mira qué cosa. El injunction en el Tribunal Superior de Mayagüez no lo pone el equipo. El municipio pone un injunction y solicita que se le ordene a la liga que permita que Mayagüez inaugure con los refuerzos. Y nosotros tuvimos que contratar abogados. Y el día inaugural ir a una vista de injunction para demostrar que esa era la regla, que estaban en incumplimiento y que no podían jugar. Y a las 6 de la tarde bajo la resolución que si no pagaban, no jugaban. ¿Y sabes qué pasó? Me llamaron, llega al juego, yo llegué al juego y me entregaron el cheque. Y los jugadores cobraron, yo le llamé al de la asociación de jugadores, le entregamos los cheques y todo el mundo cobró. Y de ese año en adelante fue que te digo que no hubo estas situaciones que empezáramos la temporada, porque era un, ¿cómo te digo? Era un incentivo bien grande el hecho de que si no has pagado no si tenías deuda no puedes traer refuerzo, ¿verdad? Eso yo creo que fue 2018, si mal no me acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues está la situación ahora de Alex Franklin, ¿verdad? Es un poco diferente a esta porque no es que le deben dinero, él está tratando de conseguir una agencia libre, las reglas están ahí. Tú prevés, ahora Ángel Rodríguez está haciendo comentarios en las redes sociales, ¿verdad? Que está diciendo, hey, no es mi caso, yo estoy contento,
pero yo apoyo a mi compañero, ¿verdad? De que, Está bien pendiente, sí, sí. está bien interesado. Este, así que tú prevés que esta situación va a traer más cambios al reglamento. Mira, los va a traer, pero esta situación también es particular porque es Guayama. ¿Y cuántos casos de estos no hemos visto con Guayama? O sea, el año pasado Kevin Young estuvo en una situación similar. Guayama no reservó a Kevin Young. Kevin Young no estuvo. Si tú recuerdas el sorteo de jugadores para los dos equipos nuevos del año pasado, que eran Humacao y Santurce, Sí, los equipos tenían que primero enviar su lista de reservas y decir, todo esto son mis reservas, se lo aprobaban, y después de eso tenían que reservar, podían, de todas sus reservas, podían proteger a unos para que no los pudieran pedir Humacao y Santurce. Jugador que no estuviera o en los protegidos o en los otros, pues era un agente libre. O sea, tú eras o protegido por los equipos, o estás en el sorteo, o eres agente libre. No, no había otra no opción. había una cuarta opción. Ok. Kevin Young no estaba en los protegidos por Guayama, no estaba en los disponibles para que Santurce y Humacao pidieran. Él entendía que era agente libre y su jugador y su agente también. Y misteriosamente, una semana después del sorteo, Kevin Young aparece reserva de Guayama, que se le había olvidado ponerlo. El caso de LeBlanc el año pasado, lo mismo también. A mí lo que me sorprende es cómo si Alex Franklin, una de sus alegaciones es que ellos dicen que lo reservan, pero que no les interesa y que lo que le hicieron fue una oferta que es nominal para que básicamente que él diga que no. ¿Cómo nadie aquí ha ido a pedir arbitraje? Arbitraje y con él ser equipo nacional nada más, pues ya tiene una pata arriba en el arbitraje, ¿verdad? Comparativamente. Y el año Pero, pasado uno de los jugadores que más minutos jugó, él jugó 30 minutos en Guayama el año pasado. O sea, él fue un jugador bien importante en Guayama. Yo estoy seguro que él en un arbitraje podría conseguir una buena oferta. Así que no sé también por qué no usan las herramientas, porque de la manera que lo plantean en Twitter, la gente pensaría, Alex Franklin tiene una sola opción, firmar por lo que le estén ofreciendo, no sé cuánto es, pero aparentaría que es bien bajito, o no firmar. Pero eso no es verdad, porque él puede pedir arbitraje. Y si él gana el arbitraje, que entiendo yo que tiene los números y la experiencia y, tú sabes, para ganarlo, entonces Guayama tenía dos opciones. O le pagaba lo que él vale y al final del año no lo podían reservar y era agente libre. ok. ¿Qué, Usando el qué es lo cambio. que él estaba buscando? Exacto. O sea, Guayama o hacía eso, ¿sabes? Le pagaba y al final del año era agente libre, o decía, yo no te voy a pagar eso, y quedaba agente libre también Automáticamente. automáticamente. Así que ahí también la historia no es completamente como ellos la dicen, pero no me sorprende que él esté teniendo una situación con Guayama, porque eso lo vemos una y otra vez de jugadores que no quieren participar allí y jugadores que se sienten que no son tratados de la manera más profesional que lo haga ellos tener ganas de volver De, a de, estar de, allí. de Así seguir que yo con el creo que hay un equipo, ¿no? O sea, poco, que no, o se sienten que no le están dando la oportunidad o que no están siendo respetados de acuerdo a lo que contribuyen, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ocurren en todos los niveles, ¿verdad? O sea, hay pero yo creo que aquí jugadores. hay un poquito de ambas cosas. O sea, yo creo que aquí hay un poquito de problema con la regla que, como te dije, creo que deben cambiarla. De problema que el jugador tampoco ha utilizado todos los mecanismos que tiene para lograr como el arbitraje y todo lo demás. Y de problema de que esta situación es bien particular y se repite una y otra vez con la misma franquicia, y quizás si fuera en otra franquicia no estaríamos viendo la misma. La Porque tú misma, ves sí. ahora mismo mucha situación así, Y sobre ahí, todo con las administraciones. y ahí vamos, o sea, hay dos temas aquí bien importantes. Uno es la educación que reciben los jugadores que vienen de afuera, que no conocen el BCN, no conocen las reglas. ¿Cuánto el BCN se encarga de decirle, mira, estas son las reglas, estúdiatelas, si tienes duda me avisa, ¿verdad? Y la segunda es, hablamos de que los jugadores no se expresan correctamente o no utilizan los mecanismos, pero estamos viendo también muchos apoderados moviéndose al lado contrario de lo que es el profesional en sus expresiones, en las redes, en su manejo, ¿verdad? O sea, el de Guayama está a un nivel, pero hemos visto otros casos, ¿verdad? Recientemente
uno de los dueños del equipo de dueños de los Atléticos estuvo en una controversia por unas expresiones que puso a hacer. ¿Cuánto es la educación que se le da a los jugadores de la regla y cuánto es la educación que se le da a los apoderados de, oye, esto es lo que tú debes y no debes hacer como parte de tu función? Mira, desafortunadamente he notado que hay mucho desconocimiento de las reglas. Y hay muchas de estas reglas que tienen que ver con la imagen del BCN, con el decoro que hay que tener y con otras cosas que sí, o sea, hay una raya y yo sé que hay estilos nuevos y distintos y sé que tenemos apoderados nuevos que están bien activos en las redes y todo lo demás, pero hay ciertas líneas que no se deben cruzar y me parece que las hemos visto cruzado, que las hayan cruzado unas cuantas ocasiones. Y sí, yo sé que uno dicen pues que cuando hay algún tipo de controversia genera tráfico y todo lo demás, pero es una línea fina cuando tú tienes apoderados, por ejemplo, en dime y diretes con dirigentes o de otros equipos o con jugadores de otros equipos. Con fanáticos. Con fanáticos. Vimos jugadores también en podcast y en distintas cosas haciendo expresiones que estaban de más. Sé que algunos de ellos, los equipos, los llamaron. O sea que está pasando mucho en todos los niveles y el BCN está bien reglamentado. O sea, la cantidad de reglas que hay en el BCN es grande. Quizás es que yo creo que hace falta, como tú dices, que hay un poquito más de educación sobre eso para que se las lean y para que sepan. Y otra cosa es que al no haber una continuidad en alguna área, al haber tanta gente nueva, pues quizás se pierde un poco de unas cosas como se hacían de un momento a otro. Y hay mucho cambio, o sea, en el BCN tú tienes un cambio generacional que incluye mucho cambio de mucho apoderado nuevo, jugadores nuevos llegando, dirigentes nuevos que están llegando. La administración de la liga es completamente nueva y nunca había trabajado en la administración de la liga. El único que realmente tiene experiencia es Ricardo Dalmau, porque obviamente un jugador estelarísimo y de una familia del baloncesto, y porque pero eso es la parte de basquetbol, ¿verdad? Dentro del equipo. En la parte administrativa sí también tenía algo, porque el municipio de Guaynabo estaba bien envuelto con la administración de los Mets de Guaynabo. Pero luego de eso, pues tú ves que las demás personas que hay son personas que quizás no estaban antes en la administración de otro equipo, ni participando directamente en la liga. Así que quizás esa continuidad, cuando tú juntas nuevos por acá, nuevos por acá, nuevos por acá, pues entonces se va a ver algo distinto y no es que sea bueno o malo, es que es diferente. Muchas reglas, hay muchísimas reglas, Fernando. Implementar, ¿cómo te digo? Pensar en ella es fácil porque uno dice, todo hace sentido, yo tengo que evitar esto, tengo que evitar lo otro. Implementarlas no siempre es fácil. Hay muchos casos, mucha crítica a Ricardo Dalmau porque hubo este incidente y pasan 3 meses y no se ha llegado a una resolución. Tú viviste eso. Todo el mundo sigue preguntando, oye, el caso de Carlos Arroyo, ¿qué pasó con esa sanción o no hubo sanción, verdad? Pero Ricardo lo ve continuamente que estamos estudiando el asunto. ¿Cuán complejo es estos incidentes que no son de día a día, o sea, que son como que en el medio de una regla o que dice, o que uno dice, mira, la regla dice esto, pero el espíritu de la regla es este otro? ¿Cómo manejo esto, verdad? ¿Cuán difícil era eso, Fernando? Pues mira, primero para un punto que yo creo que quizás no se me ha preguntado antes y tengo la oportunidad de hablarlo. En el caso de Carlos Arroyo, la resolución final se hizo, se escribió, nunca se circuló porque en el momento que estaba lista para que se circulara, ya yo salía de la presidencia, ya yo había informado que me iba y yo entendía que por la importancia de ese caso, las repercusiones que pudiera tener por la figura de Carlos Arroyo y por la situación de cómo Ponce manejó todo esto, era una decisión que lo más prudente era que en vez de yo emitirla, que yo me iba, yo se la iba a dejar escrita al presidente, que él la analizara y si él estaba de acuerdo con ella, la La podía comunicación. sacar tal y como estaba escrita y si no estaba de acuerdo con ella, que emitieran la resolución que ellos entendieran. Así que yo la hice, yo se los notifiqué, yo la escribí, yo la firmé
O sea que tú no quisiste tirar la bomba y decirle, encárguense ustedes de lo que venga después, Se sino que tiran tú la bomba y dijiste, decirte, brega tú con eso. sí, Este, exacto. porque ya yo había informado que me iba, hubo la elección, entonces lo escogen a él y me pareció que era incorrecto que yo emitiera esa resolución que podía, la que yo había escrito, podía tener unas repercusiones bien fuertes. Así que entendí que tenía que darle la deferencia, que él tomara la determinación que él entendiera, y él le pasó el caso al vicepresidente, que es el licenciado Rubén Niaglioni, y emitieron una resolución distinta a la que yo había escrito, pero que es su potestad, porque el presidente entrando y para esa temporada, que era que iba a aplicar, era él, no era yo. Así que me parecía injusto yo emitir una resolución para la temporada que va a dirigir Ricardo. O sea que sí hubo resolución, esa es la razón por la que no salió. Ok, ok. Entonces la Y pregunta cuál fue la resolución final? yo creo que básicamente el juego de suspensión que había cumplido se quedó allí. Ok, ok, entiendo, entiendo. Lo que recuerdo. En cuanto a las situaciones estas, mira, la mayoría de estas situaciones no le corresponden al presidente básicamente hacer la resolución. Todo lo que tenga que ver con disciplina, todo lo que tenga que ver con carta de transferencia, todo lo que tenga que ver con reglas de torneo, son funciones que o por el reglamento le corresponden algunas directamente al director de torneo o por delegación del presidente al director de torneo, tradicionalmente las maneja él. Así que me parece que hay veces que la gente espera que Ricardo saque una resolución sobre algo que técnicamente no le corresponde a él porque él es el primer foro de apelación, técnicamente, en muchos de estos casos. O sea que el director tira su determinación y si hay una apelación, sería Ricardo el primer paso en la Exacto. apelación. Entonces Exacto. él no puede comentar en el caso porque entonces estaría viciado el caso, ¿no? Exacto. Este, Entonces, después de pero él es que... ¿por qué no se comunica eso mejor? ¿Tú me entiendes? O sea, ¿por qué cuando le preguntan a Ricardo, Ricardo, mira, ¿cuándo vas a esta resolución? Él nos dice, mira, el director del torneo lo está manejando, yo voy a entrar a su debido tiempo, ¿verdad? Porque cuando tú dices, lo estamos analizando, no se está excluyendo, entonces la gente le va a seguir preguntando, ¿verdad? Así que esa es como una de las cosas Mira, eh, en ajá, algunas de ellas, sobre todo durante la burbuja, esa fue la contestación y después eventualmente no hubo una respuesta, así que nunca subimos qué pasó. O sea, hubo un juego, recuerdo, entre Ponce y San Germán que Ponce jugó con un refuerzo que no podía estar jugando allí. Y todo el mundo lo sabía y jugó, y el año después jugó. Así que no sé, pero no te la puedo contestar porque esa tendrías que preguntársela a la persona a cargo de... sí, sí, Ahí es pero que yo te digo que hay unos estilos bien distintos y que quizás tiene un poco que ver con la continuidad. Recuerda que estábamos acostumbrados a cierta continuidad, bueno o malo, porque desde las últimas administraciones, o sea, desde Henry Newman para acá, siempre hubo una continuidad con el único espacio donde hubo como un detente, que fue en el momento en que sale Felo y nos quedamos sin presidente. Y básicamente la junta de directores corrió el BCN por unos meses hasta que se contrata a Carlos Beltrán. Y entonces ahí llega Carlos Beltrán con Fernando Olivero, que sí venían de afuera, así que ahí hubo como que un brinco. Pero entonces todos los apoderados ese año eran los mismos que habían estado antes. No tenía un montón de gente nueva. Ahí sí que hubo como un brinco y les tomó un tiempo entonces caer en la dinámica, ¿no? En la química. No, y de los usos y costumbres, o sea, yo recuerdo una resolución que me hizo que en paz descanse, mi amigo que en paz descanse, Fernando Olivero, que me emite una resolución de algo que yo le tengo que explicar y le dije, pero es que el baloncesto no empezó el año pasado cuando tú llegaste aquí. Aquí hay 20 años de precedente de que esta regla se interpreta de esta manera y te lo puedo enseñar todas las resoluciones. Sí. Se las llevé y le llevé, mira, aquí están las resoluciones, esta regla es de esta manera. Pero tenía gente allí también que se las llevaba y que estaba interesado y que estaban en los comités. Digo, Así y que... en defensa de Ricardo, ¿verdad? Ricardo es un jugador, siempre fue un jugador de equipo. No sé si esa es la mentalidad, ¿verdad? De que somos un equipo, estamos todos juntos en esto, no voy a tirar en medio a esta otra persona, bla, 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 pero hay un proceso.
Entonces, es como que uno no puede con esa mentalidad, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Se puede meter en problemas porque la gente entiende que no está siguiendo el proceso, o que hay veces que uno tiene que simplemente delinear el proceso de una manera más clara, ¿verdad? Este, Hay unas cosas que yo creo que ahora van a tener que empezar a darle un poquito más de formalidad por los cambios que ha habido alrededor de la liga, no por nada que haya pasado dentro de la liga, que obligan a que esto pase. Lo que está pasando con los rosters, por ejemplo, Alfredo Morales hacía algo que se hacía antes, eso lo hacían como los últimos 5 directores de torneo, que era que todos los días a las 3 de la tarde te enviaban el roster de quiénes son los jugadores que están aprobados para jugar, y el que juega es el que está allí. Si hay alguien que le falta algún documento, alguna situación que está pendiente y que puede ser subsanable, inclusive se notificaba ahí, y se le notificaba a otro equipo también. Mira, este equipo le llegó a este jugador, está aquí, estamos esperando que me sometan este documento, y si no lo han aprobado, enviado para tal hora, el jugador no juega, pero ya está aquí, hay la posibilidad, si no, no va a jugar. Eso es importante ahora, en eso más lo de las lesiones y todo lo demás, porque de repente existe algo que no existía hasta el año pasado, que es la ley de apuestas, con el reglamento y que están corriendo. ahí sí que Y donde hay que cumplir entonces con unos deberes de que haya una información notificada a todo el mundo, y ya los equipos no pueden decir que no sé si va a jugar o si sí, o sea, hay una con situación tiempo, ahora ¿verdad? O sea, que antes los coaches no lo decían por tratar de sacar una ventaja competitiva, pero ahora hay una regla que van a empezar a llevar multas. exacto. Y yo creo que aquí, ahí sí va a ser importante, que tiene que haber ya una rigurosidad con algunas de estas cosas, y con lo que tiene que ver con sanciones, con lo que tiene que ver con roster, con cartas de transferencia, que están siendo rigurosos con lo de las cartas de transferencia. Sí. Que haya un poquito más de notificación, porque mira, porque por ejemplo, en el juego en que se suspende a Robinson y van a jugar contra Arecibo, la información, alguien me llamó a decirme que cuando llegan y 20 minutos antes del juego, ese jugador no estaba en el roster, estaba suspendido. Y en algún momento hubo una llamada donde se autorizó entonces y lo pusieron en el roster. Ese tipo de cosas, pues va a haber que establecer algún tipo de mecanismo de reglamento adicional a lo que hay. Bueno, pero hay cuando va a una suspensión, normalmente hay un tiempo en lo que la persona tiene derecho a apelar, ¿verdad? Que, o sea, que la suspensión baja hoy, ¿no? La apelación no detiene el efecto de la suspensión. De hecho, cuando ellos apelaron, ellos le pidieron 2 cosas al Comité de Apelaciones de la Federación. Le pidieron primero que dejaran sin efecto la sanción, pero que en lo que decidían eso, porque si hacían vista a todo lo demás, que dejaran sin efecto la suspensión en lo que se veía. Y las 2 se las denegaron. O sea que la perdieron, pero hasta que no vaya una decisión de la apelación, la suspensión está en efecto como quiera. Exacto, porque una de las cosas que le piden es, está suspendido, moción en auxilio de jurisdicción, ordene que lo dejen jugar en lo que ustedes lo ven. Si le estás pidiendo que ordenen que lo dejen jugar, es porque el status quo es no juega. Entiendo. Wow. El jugador no juega porque tú apelas, el jugador juega porque alguien dice, déjalo jugar en lo que yo decido. Entiendo. Entonces, Arecibo está protestando ese juego ahora mismo, o sea que... Sí, lo que no sé es si ellos llegaron a hacer la protesta a tiempo, porque el proceso de la protesta tiene unos requisitos de forma que tienes que cumplirlo. Que tiene que dar, digo, en categorías menores tiene que pagar 50 pesos y hacerlo antes que el juego se acabe, ¿verdad? Tenía que hacer la protesta a tiempo, luego tiene un periodo de tiempo bien corto para llegar y hacer el pago. Me imagino que eso lo hicieron, pero es que a veces hicieron la protesta en el momento que la tenían que hacer, y luego entonces ellos hacer todos los planteamientos. Así que va a ser bien interesante. Otra regla que existía, que yo no sé si existe ahora, me han dicho que ya no está en el reglamento de disciplina. Yo te puedo decir que en el reglamento de disciplina que estaba activo en octubre del 2019, esa regla existía todavía. Porque aquí hay muchos reglamentos que aplican. O sea, está el reglamento general, está el reglamento de disciplina del BCN, están las reglas de torneo para algunas cosas, está el reglamento de procedimientos adjudicativos del BCN, de cómo se lleva todo esto. Hay que verlos todos en conjunto. En las reglas de disciplina, por lo menos las que estaban activas en octubre del 2019,
no sé si la enmendaron en el 2020, 21, 22. Había una regla que decía, creo que era la 14.7, no me acuerdo bien, pero había una regla que decía que un jugador refuerzo que se ha suspendido tiene que cumplir la suspensión antes de que pueda ser sustituido. Así que va a ser interesante porque a mí me parece haber visto, yo no he leído la resolución, yo leí el comunicado de prensa. En el comunicado de prensa me parece haber leído que decían que el equipo de Quebradillas podía sustituirlo y que si Sí, alguien más lo... exacto, Ajá. que yo lo que leí fue que si alguien lo cogía, tenía que cumplir la suspensión cuando en el equipo No, nuevo. lo que era que el jugador cumple la suspensión en el aire, fuera del roster de Quebradilla o de más ninguno. Él sale de Quebradilla y ponle tú que el equipo de Vieques lo quiere firmar. Pues Vieques ese día iba por el juego 5, tiene que llegar al juego 20 y en el juego 21 Vieques lo puede firmar. Ah, o sea, no es que vi que él lo firma y él tiene que cumplir los 15 juegos. Lo que yo leí en el comunicado, lo recuerda, un comunicado, no es la Sí, sí, resolución. no es la resolución oficial. Sí, sí. Así que, pero la regla, la Wow. regla lo que, la regla lo que decía en aquel momento, que te digo, a lo mejor la enmendaron, es que no lo conozco. Pero si no la han enmendado, lo que decía la regla es jugador refuerzo que se ha suspendido, se queda en el roster hasta que acabe de cumplir la suspensión. Wow, mata Quebradilla vilmente y a eso vamos a volver, ¿verdad? En cierto momento dado. Pero quiero hablar un caso que es bien cercano a tu corazón, Ajá. o, o por lo menos que tú conoces mucho de él. Desde el principio, o sea, estoy hablando Aguada, Eddie Casiano no estaba, ¿verdad? Eddie Casiano entra al equipo nacional bajo tu dirección, o sea que tú conoces mucho de su estilo, ¿verdad? Él no lucía muy enamorado del 3x3. Siempre que los jugadores necesitaban irse para algún torneo, él lucía un poquito molesto. O sea, esas son impresiones desde uno desde afuera, ¿verdad? Eh, Posiblemente él estaba tratando de llevar una cultura de no hay excepciones para nadie, somos un equipo, tenemos que hacer sacrificios, bla, bla, bla. Pero era como, se percibía como un roce de Eddie con el 3x3. ¿Eso tú lo veías o él te expresaba algo sobre el No, 3x3? Eddie y muchos. Para que tú tengas una idea, en un momento yo de presidente del BCN le llevo la idea al BCN de que el BCN haga una liga de baloncesto profesional 3x3. Y Bueno, el la BCN hiciste, ¿no? La BCN Next. la hicimos y la Ajá, idea era que se quedara como un producto del BCN y el BCN no le interesó, los apoderados no creían en ella, no la quisieron y entonces la federación pagó los gastos de lo que, o sea, eso tuvo su propio ingreso, tuvo sus gastos, la diferencia entre ingresos y gastos, porque el primer año no vas a sacar dinero, seguro. la federación la pagó. Y dijo, pues, si el BCN no le interesa, nosotros vamos a cubrirlo y lo pagaron todo. Ese proyecto existe todavía, de hecho el año pasado se hizo algo de BCN Next y vuelve otra vez y BCN Next luego pasó, ¿verdad? Desapareció de esa manera y entonces se incorporó y BCN Next existe como una entidad privada con un acuerdo de trabajo con la Federación de Baloncesto. Ok. Pero ese problema no era con Eddie, o sea, el apoderado de Quebradilla, Roberto Roca, nunca estaba de acuerdo con que fueran, muchos apoderados no estaban de acuerdo. Yo entiendo que los apoderados del BCN están velando los mejores intereses de su equipo. Lo triste aquí es que nadie se da cuenta que el baloncesto en Puerto Rico es uno solo y que cuando nosotros lucimos bien, sobre todo a nivel internacional, eso ayuda al producto que incluye al BCN. Los equipos mismos que se niegan a que los jugadores vayan a participar en BCN hacen un montón de campañas en redes sociales con el nombre de los jugadores como jugadores del equipo San Juan o del equipo de Puerto Rico 3x3, con las fotos, con los trofeos, con todo lo que se ganan. Lo Sí, anuncian como la le sacan el provecho a la publicidad de que este jugador, mira cómo luce, y está en mi equipo. Aunque muchas veces estos jugadores no son estelares en sus equipos, ¿no? O sea, que uno dice, o sea, tenemos casos como Clavel, ¿verdad? Que sí era regular en Aguada en aquel momento. Este, pero sí hay cierta renuencia a reconocer que el 3x3 es tan importante como lo que llaman el equipo grande, ¿verdad?
no solamente es tan importante, Puerto Rico tiene una opción de clasificar a la Olimpiada en baloncesto. Es en 3x3, no es en 5x5. Vamos a dejarnos de, o sea, Sí, sí. estamos teniendo problemas para clasificar al Mundial. Vamos a estar pensando en clasificar a la Olimpiada, que son 12 equipos. Vamos a hablar claro, en 3x3 nosotros le hemos ganado al campeón olímpico, le hemos ganado al campeón mundial. El año pasado, Puerto Rico empezó el año 47 en el mundo en 3x3. Los muchachos fueron a varios eventos, Oscar Rutunier pagó para otros para que fueran, porque algunos habían clasificado, algunos tuvieron que pagar. Hicimos la Liga Next para que clasificaran 2 equipos para jugar el de México. Y ahí ganamos tantos puntos que fueron entonces a varios torneos más. Puerto Rico acabó séptimo en el mundo. Subimos 40. Sí, sí, en un año. Y como te digo, el esfuerzo de Oscar, ¿verdad? Siempre ha sido ese, pero eso nos lleva indirectamente o directamente, ¿verdad? Porque desconocemos todas las partes de esta situación, a la situación con Pelacoco. Pelacoco alega que él va al torneo en Dubái, pero que le están poniendo presión todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que no llega, tienes práctica el otro día, la gerencia de San Germán dice, oye, él dice que está lesionado, el equipo técnico dice que no. O sea, que crea esta dinámica con el dirigente, donde Pelacoco entiende que el dirigente no lo está apoyando, que la gerencia está yéndose del lado del dirigente, ¿verdad? Y crea una dinámica donde Pelacoco se separa, donde uno dice, oye, esto es irremediable, esto es, no hay manera. La noticia llega de que Pelacoco se reintegra al equipo, ¿verdad? Tú que estás más cerca a la acción en San Germán, ¿cómo tú ves esta situación? Lo de 3x3 tengo entendido que es parte de, pero no es todo. O sea, entiendo que hubo unas situaciones personales, quizás entre jugador y miembros del staff técnico, no de la gerencia, de parte y parte aparentemente, que no se pudieron remediar. Así que lo del 3x3 creo que fue parte de la situación, pero entiendo que no es todo y que no fue el detonante. La situación está bien complicada, está bien difícil. Yo creo que en el momento que pasa esto, tiene que haber pasado también lo que desafortunadamente pasa en el BCN y mencionamos ahorita, que es que la piratería está rampante, así que estoy seguro que hubo equipos que empezaron a hablarle y empezaron a decirle, y la gente vio que también estaba peleado con el equipo y de repente lo querían conseguir en unos cambios que son ridículos. Desafortunadamente aquí los agentes también de jugadores bajo contrato o reserva de un equipo hablan con los demás equipos. Eso pasa aquí hay unos problemas serios de que los códigos de ética de los agentes no se cumplen. Es una barbaridad, o sea, aquí de Digo, verdad, en algunos casos, ¿verdad? No vamos a generalizar a todos, pero... pero los códigos se rompen continuamente, vamos a decir. ¿Quién los rompe? ¿Cuándo los rompe? Pues lo dejamos, pero continuamente sí. Los códigos esos se rompen. Así que yo creo que ha habido muchas situaciones que se ha puesto complicado ese asunto. No estoy convencido de que se haya reportado en la noche de hoy y de que se haya resuelto completamente la situación. Así que aparentemente se ha resuelto, pero no estoy convencido. Son dos personas de carácter fuerte, ¿verdad? No muy propensos a negociaciones, ¿verdad? Pero mira, ese caso está bien complejo y es difícil saber porque tenemos una generación de jugadores que esperan como te digo, las relaciones interpersonales entre esta nueva generación y los coaches son bien distintas. Eddie ha tenido sus situaciones con muchos jugadores. Eddie es un coach bien exigente. Le gusta practicar por la mañana, le gusta practicar por las tardes, exige defensa, exige compromiso. Hay jugadores que entienden que quizás exige demasiado o que no lo exige de la mejor manera. ¿Quién tiene razón o quién no? Te voy a ser bien honesto, yo no estudié en un camerino de BCN hace un montón de años, así que no tengo idea. No puedo decirte, pero es una situación bien compleja para el equipo de San Germán porque en el cambio que San Germán hizo, que salieron de sus 2 mejores jugadores, ese cambio
dependía de que, por ejemplo, la posición de centro, entonces, aunque no, ningún jugador que llegó de Quebradilla es del nivel que es Gary Brown o del nivel que va a llegar a ser Philip Wheeler. Vamos a hablar claro, Philip Wheeler va a ser mejor que estos tres y Gary Brown lo es también. Estos son muy buenos jugadores, pero ese cambio lo hicieron pensando en una estrategia. La posición de centro, que siempre tengo un refuerzo, la voy a cubrir con Jorge Bryan y con Pelacoco. Que era la estrategia de Quebradilla, que Quebradilla siempre traía el refuerzo point guard, porque tenía la posición de centro cubierta con Nativo, ¿verdad? Exacto. Entonces, Moni Rodríguez se supone que me dé puntos por el lado. Cuando tú sacas a Pelacoco de la ecuación, se te rompe un poquito todo cómo funciona eso. Y no es que hay un montón de centros más por los que tú lo puedes cambiar y que vayan a hacer las cosas que él hace. Porque él se complementa con Jorge Bryan, ¿verdad? Son jugadores que juegan la misma posición, pero que hacen cosas distintas. Así que yo no sé cuál va a ser la solución para esto. Está complejo. Ojalá lo hayan logrado resolver a las buenas. Si no, le va a tocar al director de torneo resolverlo. Yo a Pelacoco le tengo mucho aprecio en lo personal. A Eddie también. A Cheo el apoderado. Así que para mí este caso es bien cercano a tu corazón, como dijimos, ¿verdad? Definitivo. Pero la verdad es que por más molesto que un jugador esté con el dirigente, con el asistente o con quien sea, uno puede tratar de conseguir un cambio a las buenas, pero uno no puede dejar de participar y esperar que te cumplan el contrato. O sea, los contratos existen para que las dos partes lo cumplan. Así que... Bueno, hay que ver, como tú dices, cada quien tiene un pedacito de culpa en esto. Si algo yo admiro de Pat Riley, y por lo cual yo lo pongo por encima de muchos otros coaches, es que él ganó de una manera con los Lakers y ganó de una manera totalmente diferente con los Knicks. O sea que él no dijo, este es mi sistema, tú sabes, Patrick Ewing tienes que coger como Magic. Él dijo, yo tengo mi sistema, pero lo voy a cambiar y tengo que ajustarme a este. Pero es interesante porque Pelacoco estaba con Eddie en Quebradilla, o sea que son situaciones personales, no necesariamente de estilo de juego y ese tipo de cosas. Y jugó con él en el equipo nacional, o sea, lo llegó a convocar. Sí, o sea, lo llegó a llevar a torneos. Exacto, así que... Ahora, una situación que no está cerca de tu corazón, pero está cerca de ti. Y hablando de coaches que practican por la mañana y por la tarde y al mediodía y quieren defensa y quieren esfuerzo, fue el caso el año pasado de Flor Meléndez en Mayagüez. Hay rumores de que hubo jugadores que fueron a donde la gerencia a quejarse de que se le estaba pidiendo demasiado, que era muy fuerte, que eso no es el baloncesto de ahora. La gerencia cambia de dirigente. Este año empiezan con otro dirigente y los jugadores parece que no están jugando con el esfuerzo. Con este dirigente entra Cristian y la franquicia cambia, pero a la misma vez cambiaron los dos refuerzos. Entonces es difícil saber. Los nativos están jugando con más motivación, pero parece un poco injusto tanto para Flor como para Xavier Aponte la situación con los nativos, pero los esfuerzos tienen un peso tan y tan grande en el BCN que te tengo esas dos preguntas. Una, ¿cómo tú ves estas situaciones donde los jugadores sabotean, ¿verdad? A un equipo en particular. Y dos, lo que la gente llama la época dorada del BCN, era una época donde los equipos tenían uno o ningún refuerzo. Y entonces pasaba lo que tú mencionabas, que tenían que tener categorías menores, pasaba que los fanáticos sabían quién iba a estar en el equipo. Pero ahora que hay dos refuerzos, esos dos refuerzos, o tres en algunos casos, ¿verdad? Son, como decir, la variable más importante en el éxito de un equipo. Y como estos refuerzos cambian tanto, vemos ahora un candidato MVP, Davon Jefferson, pasa de Fajardo a Mayagüez, Terence Jones de Mayagüez a Fajardo. ¿Cómo tú ves la situación de los jugadores en Mayagüez y cómo tú ves el peso que tienen los refuerzos en el BCN ahora mismo? Pero la situación de los jugadores de Mayagüez yo creo que fue bien injusta porque los mismos jugadores que se quejaban de que le exigían demasiado son los que estaban
ya fuera en la calle Bosque o en la calle arriba frente a Jibarita y eso, rompiendo la calle a las 2 y las 3 de la mañana. Y entonces, pues claro que no vas a querer ir a practicar a las 10 de la mañana porque saliste de juego, te fuiste a beber hasta las 2 de la mañana. Y después, entonces, yo tengo muchos amigos que tienen negocios en Mayagüez, así que yo soy socio en un restaurante en Cabo Rojo, tengo muchos amigos que tienen negocios en Mayagüez, así que siempre me preguntaban, la gente cada vez que hablo de baloncesto como que me preguntan, ¿verdad? Hay veces que hay jugadores que yo no sé quiénes son, hay algunos que sí, porque pues, no todos juegan mucho, así que... Sí, o sea que no es que tú piensas que iban, es que tú sabes con certeza que iban, así que es diferente. Exacto. Pero aparte de eso, me parece que fue bien injusto, porque como bien tú dices, tú no puedes comparar lo que hace un coach versus lo que hace otro cuando las circunstancias son tan distintas. Xavier no tuvo los jugadores que eran, la mayoría de los nativos no estaban, y los refuerzos que estaban no le funcionaron, uno porque no tenía quizás el talento, y otro porque me dicen que no iba ni a practicar, que se negaba a ir a practicar. Ahora lo firmó otro equipo, así que veremos cómo les va. Y ese ni siquiera empezó con el equipo. O sea, él llegó después. Los primeros dos refuerzos era Patrick Beverly y era un Patrick Beverly y un Steve Adams, que no es el tipo de refuerzo que uno necesita aquí en el BCN, ¿verdad? Exacto. Ahora, sí te puedo decir que Cristian, por lo que he visto, sí ha podido conectar con estos muchachos. Cristian, desde que terminó de jugar, ha estado dirigiendo. Principalmente estuvo en una como escuela de baloncesto, estuvo en algo en Texas, donde está Carmelo Anthony League, como un club y eso. Luego entonces es que se muda y ha estado dirigiendo y dirigiendo. Cristian es un trabajador del baloncesto, pero es una persona que dejó Tenía de jugar. uno de los equipos más exitosos en Florida, que sorprende que él se vaya de ese equipo, porque la exposición que tenía allí era bastante grande. Pero yo creo que él va a tener esas puertas abiertas y pues en el BCN yo le auguro a Cristian, ¿verdad? Una carrera, todo el tiempo que él quiera estar dirigiendo aquí va a tener trabajo, porque Cristian es un trabajador del baloncesto como muy poco y que hace poco estaba jugando, así que puede relate, ¿verdad? Puede comunicarse con él. Puede conectarse. Lo otro que me habías preguntado era sobre los refuerzos. Mira, esa época, es verdad que era una época dorada del BCN, pero la situación a nivel mundial no era la situación a nivel mundial que hay ahora. No había el flujo de jugadores que hay de un país a otro, no existían todas las agencias libres en todos los países, no había refuerzos en todos los países, los jugadores de aquí tampoco estaban saliendo en todo momento. Si nosotros tratamos de hacer una liga ahora sin refuerzo, va a ser una liga que no, con 12 equipos que hay ahora, va a ser una liga que no va a tener un nivel alto de juego. Ahora mismo hay jugadores en el BCN, en algún equipo, que están ahí, pero hay que ver si se quedan. Hay que ver cuántas temporadas pueden llegar, porque 2 equipos necesitan mucho talento, porque los rosters del BCN son de 15, no son de 12. Recordemos esto, 15 activos. Así que yo entiendo que los refuerzos son necesarios, y mientras más abras agencia libre y más quites reglas de reserva, más importantes son los refuerzos para que puedan haber franquicias que puedan seguir compitiendo. Porque si no, todo el mundo quiere jugar en Santurce porque ahí es que está la gente de Bad Bunny, y porque estoy en la capital, y van a querer jugar en Bayamón porque está Yadier y porque pagan un montón, y otra vez porque estoy en la capital, porque los jugadores la mayoría no son del área, son o vienen de afuera o lo demás y quieren estar en el área de San Juan. Y tú no puedes mantener una liga donde los equipos sean Arecibo, Bayamón, Carolina, Ponce, sí. Santurce y Guaynabo, y entonces Ponce allá abajo batallando. Sí, lo vemos en el voleibol femenino, donde ya no hay equipos en el área oeste. O sea que en el béisbol está Mayagüez. Si no estuviera Mayagüez, estaría el área oeste también sin equipo, ¿verdad? Así que sí, los refuerzos ayudan, pero el peso que tienen es algo... ¿Sí? Yo me imagino que le pone una presión tan grande a los gerentes generales de que no puedo fallar. Si en algo no puedo fallar en mis nativos, no puedo fallar en mi evaluación de los refuerzos porque se me va la temporada, ¿verdad? Así que es súper interesante. Fernando, tenemos como 34 temas más, pero te hemos cogido este tiempo, así que lo que te vamos a pedir es si podemos hacer
una parte 2. Claro que sí. Sabemos que tienen muchas cosas ahora mismo. Está celebrando el campeonato del Real Madrid. Así que, esa gente lo primero que me dijo Fernando fue sufre Barcelona. ¿Y qué proyectos estás trabajando ahora mismo, Fernando? Oye, by the way, mi mamá es madrileña, así que no tengo opción. Ah, ok, eso es sí o sí. O sea, mi mamá es nacida en el centro de Madrid, así Ok, que ok. aquí no hay opción. Sí, sí. O sea que tú no eres fanático de Ronaldo, tú eres fanático real de Real Madrid. De Real Madrid. Pues Ok. mira, básicamente yo principalmente lo que estoy en mi oficina legal aquí en San Germán, donde se trabajan casos civiles, corporativo, laboral. Me llegan una que otra consulta de derecho deportivo. Recientemente Ok. hemos podido ayudar a algunos equipos y han salido bien, gracias a Dios. Aparte de eso, pues tenemos como te dije, estoy de socio en el restaurante Marina 308 en Puerto Real, en Cabo Rojo, un proyecto bien bonito que tengo junto con René Javier Morales, el gerente general de los cangrejeros, y nuestro amigo Adrián Otero, mejor conocido como Edro en el área de Mayagüez. Mucha gente que sea del área lo conocen por algunos de sus negocios, como ahora, pues Cabra Tostar, 5 de Maya, son algunos de los de él. Así que estamos en eso. ¿Puedes repetir el nombre del restaurante tuyo, el de Puerto Real? Marina 308. Marina 308, ok. Lo pueden En todas buscar. las redes sociales nos encuentran así como Marina 308 PR, en una marina que hay en Puerto Real, una marina grandísima, donde llega mucho velero y mucho barco de afuera. Ok. Ahí era donde decían que estaba el de Osuna cuando decían que estaba negociando con Mayagüez. O sea, estaba ahí. Lo que no sé es si estaba negociando con Cádiz o no. El bote estaba, yo no sé si Osuna estaba adentro. Entonces, Y y el no, de excelente baloncesto, servicio, 5 estrellas, así que desde la vuelta por sí. allí. No, allí lo esperamos, de verdad, un menú, entren a la página, es un menú un poco diferente. Es un menú para la playa, pero un poquito más elevado, bien nice. Y trago bien chévere, así que dense la vuelta, los invitamos. Bueno, Fernando, sabes que no es por nosotros no hacemos las reglas. Estás obligado a volver al podcast próximamente para seguir hablando de estos temas calientes. No, Así mira, que, tenemos que volver y cuando se acerque el final del verano, entonces tenemos que hablar entonces de 3x3, porque exacto, viene exacto. la Liga Next, Sería viene bueno si puedes este estar año. tú y Oscar, eso sería Sí. excelente. Así No, que pues lo ahí, coordinamos porque tenemos una serie de eventos en conjunto de locales internacionales de nuestros muchachos viajando e internacionales en Puerto Rico. Así que te aviso porque vienen cosas bien interesantes en el movimiento 3x3. Nosotros tenemos una meta y es llegar a la Olimpiada. está ahí, es Este año realizable. estamos ahí, Jun Ramos nos está apoyando. Yo espero que el año que viene podamos conseguir una serie de jugadores que vean esta visión y decidan dedicarse 100% cuerpo y alma al proyecto de 3x3 de cara a la Olimpiada. Si nosotros logramos eso el año que viene, yo te garantizo que en el 2024 estamos en la Olimpiada. Uy, promesa de campaña, así que vamos a ver si podemos con eso. 1 millón de gracias a todos nuestros oyentes, a favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, en la manera que nos apoyan, es completamente gratis. 1 millón de gracias y bendiciones.